Para sacarles una duda de lo que indicaron ahorita en el grupo, que no había clase, las clases se suspenden a las 7:40. Como ya deben tener conocimiento, compañero Novillo va a participar a las 8 de la noche en un foro sobre temática de investigación que ha sido invitado. Es un foro, creo que para ustedes le va a servir bastante porque ustedes van a trabajar en proyectos de investigación y hay que, bueno, estar presente de cierta manera para conocer sobre la temática que se va a tratar. Entonces, hoy solamente vamos a ver control y la hora de máquinas no la vamos a ver. ¿Sí? La clase que tenía preparada para el día de hoy de máquinas la veremos la siguiente clase, que es el día jueves. Entonces creo que ya está claro. Y podemos iniciar clases y aprovechar el tiempo al máximo, que queda muy poco tiempo. A ver, yo le habilité a ustedes un cuestionario. Escribí en el grupo ayer que está habilitado un cuestionario desde ayer 8:30 hasta el día 8:30 p.m. sobre los ejercicios que hemos visto del catecismo, ¿no? De contactores específicamente. Son partes esenciales que deben conocer. Solamente son 5 preguntas. Es algo muy sencillo. Todavía está habilitado para que los que no lo han hecho. Entonces, cuando termine la clase, aprovechen. Son solamente 15 minutos exagerando para que lo puedan hacer. Pero yo estuve abriendo eso no abría nada. Intenten abrir cuando termine la clase. Y si no pueden, me indican. Ok. Ese es un cuestionario, ¿no? Y aparte de eso, va a haber otro cuestionario. ¿Sí? Que es sobre la clase que vamos a ver el día de hoy. ¿No? Ese cuestionario así mismo estará abierto el día de hoy desde las 8:30 hasta el día de mañana 8:30. Entonces son cuestionarios, uno que termina el día de hoy y uno que comienza y termina el día de mañana, para que lo pueda hacer. No toma mucho tiempo y si prestan atención se le va a hacer muy sencillo llevarlo a cabo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, un elemento más de control que también es muy importante, muy utilizado, que son los temporizadores. La semana pasada subí al aula virtual un video de la simulación del semáforo con temporizadores y el semáforo ya hecho en físico, que lo hicieron sus compañeros de ciclos pasados, ¿no? Como proyecto de aula, utilizando temporizadores y contactores. Los temporizadores son elementos muy utilizados en la parte de control. Y no solamente en la parte industrial, sino también en la vida diaria. Lo tenemos en los hogares, en diferentes aparatos, de diferentes equipos, que lo utilizamos mucho. ¿Quién me puede decir primero qué es un temporizador? En su idea. Un temporizador o conocido también como timer. Algo que lleva un tiempo, profe. Determinado tiempo. Que lleva un tiempo. ¿Cómo lo aplicaría en la parte de control? ¿Para qué utilizaría? Como te subió el video en los semáforos, se puede aplicar ahí. Un cierto tiempo se aplica un proceso de 15 minutos y ahí se dispara y se detiene y va pasando así sucesivamente. Puede ser ahí. Claro, el temporizador en sí es un contactor de tipo especial. El que vimos anteriormente en las clases pasadas es el contactor normal. El que vamos a ver ahora es un contactor especial porque depende su accionamiento del tiempo. Es dependiente del tiempo. Y se lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en la vida cotidiana están en los microondas, en las lavadoras, en los hornos microondas. Todo lo que conlleve un tiempo tiene un temporizador. Hay diferentes tipos, neumáticos, pero lo que vamos a ver nosotros son los netamente electrónicos, ¿no? Entonces, esa es la clase de hoy y un poco lo que es sus partes y funcionamiento en sí. Y voy a proyectar una pequeña explicación
Y también va a explicarlo ya el funcionamiento mediante el simulador. Todo lo que va a plantear en este momento está subido como siempre en el aula virtual para que lo puedan ver cuando ustedes consideren. ¿Ya? Ahí creo que pueden observar ya lo que es un temporizador, ¿no? Hay diferentes modelos, diferentes marcas, diferentes formas. Tenemos temporizadores analógicos, digitales. ¿Sí? Entonces, el temporizador es un dispositivo encargado, tiene la capacidad, parecido al contactor normal, de conectar y desconectar un circuito, pero dependiendo del tiempo. Un temporizador puede utilizarlo en objetos domésticos, como le indicaba, cronómetros, en interruptores de cocinas, en los hornos, etcétera. Y tenemos diferentes tipos. Pero entre los principales tipos que tenemos, en el caso de los temporizadores eléctricos, son tres. Que aquí, bueno, aquí hay dos, pero son tres. Temporizadores a la conexión, temporizadores a la desconexión y temporizadores a la conexión-desconexión. Indico de nuevo, son tres tipos principales en los eléctricos. Temporizadores a la conexión, temporizadores a la desconexión y temporizadores a la conexión-desconexión. En el caso de los temporizadores de la conexión también son conocidos como on-the-line. On-the-line. Y los de la desconexión son conocidos como off-the-line. Y la combinación de ambos es conocido como dual-the-line. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que dice un elemento TON, T-O-N, temporizador on, delay, significa que es un temporizador a la conexión. Si ve que indica TOFF, T-O-F-F, es un temporizador off delay, es decir, a la desconexión. Y se ve T-dual, un temporizador con la combinación de ambos, a la conexión y a la desconexión. Físicamente, como está aquí, hay diferentes tamaños, con diferentes elementos. En esta aquí son, por ejemplo, analógicos. Si se dan cuenta, la parte del frente está como una perilla, ¿no? Marcado con tiempo. Este tiempo puede variar. Como un reloj. Exacto, sí. Puede variar entre segundos, minutos, dependiendo el tipo de temporizador y la necesidad o la aplicación que queramos llevar a cabo. Por ejemplo, que, no sé, cambie un motor de bomba inmediatamente en segundos. Ocupo ya con segundero, que cambie minuto con minutero. Tenemos de estas formas. Y los temporizadores, por general, bueno, aquí están los neumáticos, que este tipo no lo vamos a ver. Generalmente, internamente, estas son las partes de un temporizador, ¿no? Tenemos contactos, soportes, ejes, contactos móviles, ¿no? Pero las partes principales de un temporizador es algo parecido al contactor normal, que es una bobina y sus contactos auxiliares. Indico de nuevo. Los temporizadores, las partes principales que vamos a utilizar es la bobina y los contactos auxiliares. Los temporizadores no tienen contactos principales, solamente tienen contactos auxiliares. ¿Entendido hasta este punto? Los contactores no tienen cálculo, profesor. No tienen Auxiliares, contactos no entendí bien. principales. No tienen contactos. Camacho creo que quiere decir algo. Solamente son auxiliares.
Exacto, solamente tienen la bobina y los contactos auxiliares. No tienen contacto principal a diferencia de los contactores normales. Ya, y eso quiere decir que siempre van a ser, siempre van a ser, Siempre lo nunca van veremos, a ser solamente principales. estarán en la parte de mando. Solamente los temporizadores vamos a utilizarlos en la parte de mando. En la parte de potencia no veremos ninguna parte de un temporizador. ¿Ok? Entonces ahorita voy a explicar para que se entienda un poco mejor el funcionamiento de los primer tipos que vamos a ver, que son los temporizadores a la conexión. Son 3 tipos y son bastantes partes, pero vamos a ver primero para que no se confundan, tipo por tipo. Primero a la conexión, luego a la desconexión y luego a la conexión-desconexión. Entonces, voy a abrir el simulador KDesimus para hacer la explicación de sus partes y de su funcionamiento. Denme un minuto para poder abrir. Denme un minuto que ya está abriendo el simulador. A ver, aquí comparto pantalla. Está el simulador. Y las partes, primero la bobina. El primer tipo que vamos a utilizar, aquí nos damos la bobina. Este de aquí. Temporizador a la conexión. Esta es la bobina. Simbológicamente, del temporizador va a ser un poco más de zoom. Creo que ahí sí se puede ver, ¿no? Así se simboliza una bobina de un temporizador a la conexión o también conocido también como temporizador on the line. ¿Sí? Y los contactos La misma parece. van a notar una diferencia de lo que vimos anteriormente. Va a colocar primero las partes y ver la diferencia entre la simbología y el funcionamiento. Y los contactos auxiliares de los temporizadores a la conexión son estos que están aquí. ¿Sí? Estos son todos los tipos que tenemos de los contactos auxiliares de los temporizadores a la conexión. Tenemos su bobina y tenemos sus contactos auxiliares, ¿no? Ahora, ¿cómo es la numeración de los contactos auxiliares? La numeración de aquí, de los contactos auxiliares. En el caso, vamos primero por este de aquí, va a hacerlo un poco aparte para diferenciarlo de más. De este de aquí es un tipo temporizador, disculpe, un contacto auxiliar tipo NC para el temporizador a la conexión. ¿Cómo defino qué es? ¿Cómo defino si es un contacto auxiliar de un temporizador? Si se dan cuenta, a diferencia del que está acá, de este de aquí es un NC de normal, ¿no? Aquí tengo del contacto normal y del contacto temporizado. Si se dan cuenta, en este de aquí tiene una línea discontinua y una curva en este sentido. Si yo veo esta línea discontinua y esta curva que está en todos los contactos auxiliares, es un contacto auxiliar de un temporizador a la conexión. Indico, no, si veo esta línea discontinua y esta curva en este sentido, es un contacto auxiliar de un temporizador a la conexión.
Si se dan cuenta la diferencia con el de acá, con el normal, no tiene la línea discontinua ni la curva. ¿Ya? Ahora la numeración, en el caso de los contactos normales, teníamos el NA y el NC, ¿no? ¿Verdad? La terminación del NC era 1, 2 y el NA es 3, 4. Ahora, del contacto auxiliar tipo NC, siempre será la terminación 5 o 6. Si ustedes ven esta simbología con la terminación 5 y 6, es un contacto auxiliar tipo NC. Y en el caso del NA, que es el de acá, la terminación es 7, 8. ¿Sí? Si ven la terminación 7 y 8, es un contacto auxiliar tipo NA de un temporizador. Si se dan cuenta de una secuencia, ¿no? NC 1, 2, NA 3, 4, NC temporizado 5, 6, NA temporizado 7, 8. Entonces hay que guiarse, disculpe, aparte de la simbología, del segundo número. Yo con eso, sin saber las simbologías, puede ser que por el tiempo no sea visible. Con la numeración, con la segunda numeración que está indicada aquí, yo sé que son contactos de temporizadores contactos temporizados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta este momento para continuar? ¿No existen preguntas? ¿O pregunto yo? Profe, Dígame. no sé, quería preguntar si es que también donde está la flechita intercortada y hay como una U, también se diferencia a los otros contactores porque es como una C. Eso es lo que le acabo de indicar. Esta curva o esta C, como usted indica, significa que es un contacto auxiliar de una bobina, de un temporizador a la conexión. Si ve de esta manera, yo sé que es un TOM, un temporizador De on un delay temporizador, o a normalmente la conexión. NC, Exacto. normalmente cerrado. Entonces, así se diferencia la simbología del contacto normal que ya hemos visto Claro. las clases pasadas. Aquí tenemos un NC, un NA, un NC, un NA y uno que tiene un contacto en común. Parecido a los normales, pero estos de aquí están temporizados a la conexión, como indica la flecha. Ahora el funcionamiento. Vamos a diferenciar primero, hacer la diferencia de primero del normal, ¿sí? Para ver el funcionamiento. ¿Qué pasaba con Profe, otra pregunta. Dígame. Ahí sobre la bobina, entre la otra bobina de los contactores, creo que no va a ser la misma, porque como esta tiene una X, o esta puede ser la Exacto. misma. Las bobinas también se diferencian. Si se dan cuenta, esta está vacía y en la conexión. Solamente la conexión tiene esta X incrustada. Si ustedes ven esta X, significa que es una bobina temporizada a la conexión. La normal no tiene esa X. ¿Ok? De ahí lo mismo de entrada, A1 y A2, entrada y salida, ¿no? A1 Sale y vuelta. A2, en todas las bobinas tiene A1 y A2. Ahora voy a diferenciar el funcionamiento. Voy a colocarlo aquí y voy a colocar acá mis elementos. No se olviden, estos contactos especiales es cuando necesitamos trabajar con tiempo para conectar o desconectar un circuito en determinado tiempo. En las normales no necesitamos tiempo. Ahora, lo que yo le indicaba a las clases pasadas, cuando yo le invento mi bobina a la normal, ¿qué sucede con sus contactos auxiliares? Si yo le invento esta bobina, ¿qué pasa con estos dos contactos auxiliares? Una se cierra y la otra se va a abrir. Exacto, cambian. O no sé, porque estoy perdido. Cambian inmediatamente. Voy a cambiarle los nombres para diferenciarlas con las demás. No voy a colocarle T1 porque eso es temporizado.
¿Ya? Ahora yo voy a alimentar primero la normal para ver su funcionamiento. Le voy a dar play. Y lo que pasa con la normal, apenas yo alimente, apenas ingrese la alimentación, se conecte esta bobina, sus contactos auxiliares inmediatamente cambian de posición. ¿Ok? Yo cuando alimento la bobina normal, del contactor normal, inmediatamente sus contactos auxiliares cambian de posición. Ahora, ¿cómo se diferencia de la de acá? Que aún no está conectada. Primero va a colocarle un tiempo. Si usted le hace doble clic izquierdo, le sale el nombre, también le puede cambiar el tiempo, ¿no? Voy a colocarle 10 segundos a esta bobina. ¿Qué se imaginan o qué piensan que pasaría si yo alimento esta bobina? ¿Qué pasaría con estos contactos auxiliares? Cambiarían la posición como están. Cambiarían inmediatamente. Si yo conecto ahorita, inmediatamente cambia de posición. Creo que sí. Los demás, ¿cambia o no cambia si yo alimento inmediatamente la posición de los contactos auxiliares de esta bobina temporizada? Profe, creo que si son temporizadores, se supone que se trabaja con un tiempo, pues entonces al activar, a medida que transcurre el tiempo, ellos se van cambiando de posición. Exacto, dependen del tiempo. Voy a hacer la prueba para que La de verifique. cabeza, esa. Esta es temporizada, como su nombre dice. Depende del tiempo que yo coloqué. Si yo hago la prueba, miren, fíjense que le coloqué aquí 10 segundos. ¿Sí? ¿Qué pasó con los contactos auxiliares? Debe colocarle un pulsador mejor. Pues. Necesito un pulsador. En el caso de las temporizadas depende del tiempo que yo coloque. Le doy play. Aquí no pasa nada porque está con el tiempo. 2. Ahora sí. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí la bobina está conectada. Se va a acabar el tiempo. Yo tengo mi bobina alimentada, pero sus contactos auxiliares no van a cambiar. ¿Sí? Yo tengo que esperar un tiempo. Le coloqué en este caso 20 segundos. Esperemos el tiempo. Y a los 20 segundos se van a cambiar automáticamente. ¿Se dieron cuenta? Sí, profe. Y cuando yo desconecto la bobina, se vuelven a abrir. Entonces lo que sucede que al inicio no cambian de posición, depende del tiempo que yo lo coloque. Si yo le coloco 10 segundos, a los 10 segundos van a cambiar de posición. Depende de la alimentación de la bobina. Coloqué este pulsador para que vean el funcionamiento, ¿no? Si yo presiono, no pasa nada. Está alimentada mi bobina. Tengo que mantener alimentada mi bobina por los 20 segundos o el tiempo que yo coloque para que cambien de posición. Espero el tiempo, los 20 segundos. Ya hay cambio de posición. Y cuando yo desconecto mi bobina, vuelven a su posición inicial.
Entonces, por eso se llama temporizadora la conexión. Depende del tiempo que yo le coloque. La temporización comienza desde el momento que yo lo conecte. Ahí comienza a contar. Para que cambie de posición, si yo coloco 10 segundos, los 10 segundos cambia de posición. Coloco 20 segundos a los 20. Nunca cambian inmediatamente. Y cuando yo le desconecto la bobina, vuelve a su posición inicial. ¿Ok? Esa sería la bobina temporizada a la conexión. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Está claro el funcionamiento? Dígame. Profe, después del tiempo que usted le ha puesto, al terminar, si ya vuelta toca programarlo o sigue funcionando con ese tiempo. Sigue funcionando. Yo le puedo variar. Claro. Busco la perilla y le puedo variar si quiero cambiarle a un tiempo mayor o a un tiempo menor. Eso ya es decisión mía. Pero o sea, usted le pone, digamos, 20 segundos digamos, para que se desconecte y para que vuelta se conecte, ¿debería usted irle a programar o automáticamente sería que funcione vuelta 20 segundos? A ver, va a seguir trabajando ese tiempo hasta que yo no le hago el cambio. Hasta que yo no configure. Si yo no le hago cambio, seguirá trabajando con ese tiempo. Entonces yo alimento, nunca cambian ahorita, a diferencia de acá que ya cambió, ¿no? Ya está alimentado, cambió. Espero el tiempo y al tiempo que yo coloque, aquí se dan cuenta aquí como está marcado el tiempo que va variando. Y ahí cambian de posición. ¿Ya? Suelto, pues aquí se quedó cortado. Suelto y vuelven a su posición inicial. Este de aquí es el temporizador a la conexión. El tiempo comienza a tomarse en cuenta, a cronometrarse desde el momento que yo conecte mi bobina. Eso se llama a la conexión. ¿No existen dudas? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Si ponemos un temporalizador antes de la bobina y lo trabajamos con un tiempo, o sea, un tiempo de encendido y un tiempo de apagado, ¿se podría utilizar los otros temporalizadores? Claro, eso vamos a ver más adelante. Podemos colocar más temporizadores, más bobinas, de diferentes tipos. Vamos a utilizar todos estos elementos que estamos viendo aquí, vamos a utilizar en un ejercicio un poco más complejo, con más temporizadores a la conexión, a la desconexión, conexión de conexión. Y vamos a hacer un ejercicio más llamativo en la práctica. Secuencial, el prendido secuencial de bombas. Para que cuando se apague una, inmediatamente se encienda la otra. Eso sucesivamente. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Estos temporizadores que nos están enseñando ahorita son más complejos a los otros digitales? Como a la programación o a la conexión. No. A ver, en la programación, la configuración, más complejos son los digitales. Los analógicos solamente vienen con la perilla. Ya los digitales vienen con, claro, con más funciones. Botones. Exacto. Pero son más útiles. Bueno, esta es la clase del día de hoy. Hay un cuestionario solamente de 5 preguntas. A las 8:30 está habilitado. Está muy sencillo. Es en base a lo que le he dado, es poco, pero es algo importante. Ya en la siguiente clase, por aquí tengo un temporizador físico y voy a indicarle el detalle de cada una de sus partes para que ustedes identifiquen. Y ya comenzaremos a hacer ejercicio ya con primero la conexión hasta ver que ya esté bien entendido, luego la desconexión y luego la combinación de ambos. Esa sería la temática del primer parcial porque el 11 de agosto son los exámenes, entonces tenemos prácticamente esta de aquí 2 semanas más. Y se tratará de llegar hasta el punto más, avanzar lo más posible, que considero que es solamente temporizador. ¿Ok? Si está claro, pueden colocar presente su nombre. Si no está claro, me pueden indicar porque se va a acabar el tiempo. Y no se olviden hacer el cuestionario, lo que no han hecho
el del día de ayer y el del día de hoy. Pueden colocar presente su nombre y pueden ir saliendo. No se olviden de ir a ingresar a la videoconferencia de compañeros novillos, ¿no? Espero que estén presentes. Profe, 8 de la noche. profe. Profe, yo no puedo poner presente, igual, ya me voy. Ya, Pablo. Profe, Ya, la coloquen bulla de presente y pueden ir saliendo. profe, ¿puedo rendir la prueba otra vez? O ya no. No solamente es un intento. Como no fui en la clase la semana pasada, pero ahorita sí ya entendí cómo es la vuelta. Las clases están grabadas. No, esa no la vi, profe, pero bueno, ya no se pasa nada. Ya, tiene que intentar las demás oportunidades y las demás cuestionarios. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan ya buenas noches con todos. Profe, gracias.